Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 48. La caída de Arbenz marcó a fuego la historia posterior del país. Las mismas fuerzas que bombardearon la ciudad de Guatemala, Puerto Barrios y el puerto de San José al atardecer del junio 18 de 1954. Están hoy en el poder. Varias dictaduras feroces sucedieron a la intervención extranjera, incluyendo el periodo de Julio César Méndez Montenegro, de 1966 a 1970, quien proporcionó a la dictadura el decorado de un régimen democrático. Méndez Montenegro había prometido una reforma agraria, pero se limitó a firmar la autorización para que los terratenientes portaran armas y las usaran. La reforma agraria de Arbenz había saltado en pedazos cuando Castillo Armas cumplió su misión devolviendo las tierras a la United Fruit y a los otros terratenientes expropiados. En 1967 fue el peor de los años del ciclo de la violencia inaugurado en 1954. Un sacerdote católico norteamericano expulsado de Guatemala, el padre Thomas Melville, informaba al National Catholic Report en enero de 1968. En poco más de un año, los grupos terroristas de la derecha habían asesinado a más de 2.800 intelectuales, estudiantes, dirigentes sindicales y campesinos que habían intentado combatir las enfermedades de la sociedad guatemalteca. El cálculo del padre Melville se hizo en base a la información de la prensa, pero de la mayoría de los cadáveres nadie informó nunca. Eran indios sin nombre ni origen conocidos, que el ejército incluía alguna vez, solo como números, en las partes de las victorias contra la subversión. La represión indiscriminada formaba parte de la campaña militar de cerco y aniquilamiento contra los movimientos guerrilleros. De acuerdo con el nuevo código en vigencia, los miembros de los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad penal por homicidios y los partes policiales o militares se consideraban plena prueba en los juicios. Los finqueros y sus administradores fueron legalmente equiparados a la calidad de autoridades locales y con derecho a aportar armas y formar cuerpos represivos. No vibraron los teletipos del mundo con las primicias de la sistemática carnicería. No llegaron a Guatemala los periodistas ávidos de noticias. No se escucharon voces de condenación. El mundo estaba de espaldas, pero Guatemala sufría una larga noche de San Bartolomé. La aldea Cajón del Río quedó sin hombres y a los de la aldea Tituque les revolvieron las tripas a cuchillo y a los de Piedra Parada los desollaron vivos y quemaron vivos a los del Agua Blanca de Ipala, previamente baleados en las piernas. En el centro de la plaza de San Jorge, clavaron en una pica la cabeza de un campesino rebelde. En Cerro Gordo, llenaron de alfileres las pupilas de Jaime Velázquez. El cuerpo de Ricardo Miranda fue encontrado con 38 perforaciones y la cabeza de Haroldo Silva. Sin el cuerpo de Haroldo Silva, al borde de la carretera San Salvador, en Los Mixcos,
cortaron la lengua de Ernesto Chinchilla. En la fuente del Ojo de Agua, los hermanos Oliva Aldana fueron cosidos a tiros con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados. El cráneo de José Guzmán se convirtió en un rompecabezas de piezas minúsculas arrojadas al camino. De los pozos de San Lucas, Zacatepeques, emergían muertos en vez de agua. Los hombres amanecían sin manos ni pies en la finca de Miraflores. A las amenazas sucedían las ejecuciones o la muerte acometía sin aviso por la nuca. En las ciudades se señalaban con cruces negras las puertas de los sentenciados. Se los ametrallaba al salir. Se arrojaban los cadáveres a los barrancos. Después no cesó la violencia. Todo a lo largo del tiempo del desprecio y de la cólera inaugurado en 1954. La violencia ha sido y sigue siendo una transpiración natural de Guatemala. Continuaron apareciendo uno cada 5 horas. Los cadáveres en los ríos o al borde de los caminos, los rostros sin rasgos, desfigurados por la tortura, que no serán identificados jamás. También continuaron, y en mayor medida, las matanzas más secretas, los cotidianos genocidios de la miseria. Otro sacerdote expulsado, el padre Blaise Bonpane, denunciaba en el Washington Post en 1968 a esta sociedad enferma. De las 70,000 personas que cada año mueren en Guatemala, 30,000 son niños. La tasa de mortalidad infantil en Guatemala es 40 veces más alta que la de los Estados Unidos. La primera reforma agraria de América Latina, 1 siglo y medio de derrotas para José Artigas. A carga de lanza o golpes de machete habían sido los desposeídos quienes realmente pelearon. Cuando despuntaba en el siglo XIX contra el poder español en los campos de América. La independencia no los recompensó. Traicionó las esperanzas de los que habían derramado su sangre. Cuando la paz llegó, con ella se reabrió el tiempo de la desdicha. Los dueños de la tierra y los grandes mercaderes aumentaron sus fortunas, mientras se extendía la pobreza de las masas populares. Al mismo tiempo y al ritmo de las intrigas de los nuevos dueños de América Latina, los 4 virreinatos del Imperio Español saltaron en pedazos y múltiples países nacieron como esquirlas de la unidad nacional pulverizada. La idea de nación que el patriciado latinoamericano engendró se parecía demasiado a la imagen de un puerto activo, habitado por la clientela mercantil y financiera del Imperio británico, con latifundios y socavones a la retaguardia. La legión de parásitos que había recibido los partes de la guerra de independencia, bailando minúe en los salones de las ciudades, brindaban por la libertad de comercio en copas de cristalería británica. Se pusieron de moda las más altisonantes consignas republicanas de la burguesía. Nuestros países se ponían al servicio de los industriales ingleses y de los pensadores franceses. Pero ¿qué burguesía nacional era la muestra formada por los terratenientes, los grandes traficantes, comerciantes y especuladores, los políticos de levita y los doctores sin arraigo?